Bienvenidos a todos. Me presento para los que no me conocen, soy Magdalena Brown, decana de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo, que junto a la Escuela de Gobierno y María José damos por inicio al ciclo de Mujer y Política, que se organiza a través del programa conjunto que tenemos en el Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos, que dirige acá Andrés Sherman. Tenemos poco tiempo porque se podrán imaginar que la agenda de la alcaldesa está bien ocupada, así que nuevamente agradecerle que haya llegado acá a acompañarnos en esta conversación. Brevemente, ¿por qué un ciclo de mujer y política? Bueno, estamos en el mes de la mujer, pero sobre todo creemos relevante a través de la serie de invitadas que vamos a tener durante este año, sea aquí en este campus o en otros campus, poder relevar y visibilizar aquellas trayectorias en el mundo político de alguna manera sobresaliente. Pero no se trata solo de tener una conversación política, sino sobre todo también una conversación sobre aquellas visiones, aquellas, digamos, percepciones, pero sobre todo aquella visión de la política bajo la pregunta si es distinta o no es distinta cuando es ejercida por un liderazgo mujer. En particular, tal vez para muchos que son estudiantes acá, tenemos estudiantes de pregrado de diversas carreras, tal vez no saben, pero efectivamente les voy a recordar un par de datos. Nuestra invitada de hoy partió siendo diputada con el inicio o el reinicio de la democracia del año 1990. Un par de números que seguramente ella les va a volver a recordar, pero ella fue una de las 7 diputadas de ese momento que representaban solo el 5% de la Cámara de Diputados. ¿Ya? Hoy día ese porcentaje ha llegado cercano al 33%. Justamente podría hablar largamente, me imagino que ustedes han visto la trayectoria de Evelyn, pero estamos hablando de un liderazgo que ha estado en distintos momentos de la escena política, pero sobre todo también en distintos momentos de cómo ella ha sido una testigo en primera persona, el liderazgo femenino y el desarrollo de las mujeres en políticos se ha ido desarrollando. ¿Por qué todo esto bajo un magíster de comunicación política? Porque justamente este magíster, que ya lleva casi, vamos en la 8ª versión, trata de estos asuntos, de cómo conocer, visibilizar, pero sobre todo cómo discutir y dialogar en un diálogo propio del mundo académico. De hecho, y ahí con esto estoy terminando para cerrar y dejarle las palabras al rector, quiero terminar con una pequeña anécdota de cómo se origina este encuentro. ¿Ya? Y ahí seguramente a una de las entrevistadoras, que es Gloria Faunde, que es editora general del diario La Tercera, que es nuestra alianza fundamental para esta instancia, fue también hace poquito estudiante nuestra acá en la UAI del Magíster de Comunicación Política. Y ella su tesis de grado la hizo justamente en este tema, sobre cómo las mujeres y los medios de comunicación y la política se intersectan, y cómo eso es visto por liderazgos como el de Belén Matei. De hecho, la alcaldesa fue entrevistada junto a Michelle Bachelet, ahí podrá recordar en algún minuto Gloria, a Camila Vallejo, un montón de otras entrevistadas relevantes actuales en la escena nacional. Es desde ahí, desde esa tesis fue que nació esta idea de poder ver cómo estas reflexiones, este surgimiento, estas conversaciones podemos compartirla con el resto, con ustedes, con nuestros estudiantes. Nuevamente, quiero terminar estas pequeñas palabras y con esa pequeña anécdota porque da cuenta que el trabajo que ustedes hacen a nivel de pregrado y posgrado se puede intersectar con un montón de mundo y puede ser un aporte a la discusión no solo de la UAI, no solo en una tesis académica, sino sobre todo en una discusión nacional. Dicho eso, es el momento de aprovechar también de escuchar las palabras del rector. Nuevamente agradecer a María José, que es la flamante nueva decana de la Escuela de Gobierno, que fue también una líder, pero sumamente activa de lograr esto, y también a Gloria, que aquí estamos presentes, y a todo el diario La Tercera, que nos acompaña en esta ocasión. Muchas gracias a todos. Hola, buenas tardes, bienvenidas y bienvenidas. Querida Eli, muchas gracias por estar acá. Gloria, María José, por moderar esta conversación y a todos ustedes por estar interesados en los destinos del país. Yo quiero decir algunas breves palabras. Creo que fue hace 15 años que Alejandro Foxley comentaba sobre los riesgos de que América Latina y Chile en particular cayesen en la trampa del ingreso medio. En ese entonces parecía algo lejano, algo imposible, y hoy día se prolonga excesivamente la posibilidad de alcanzar el desarrollo. Antes del 2000, por primera vez se dijo que Chile estaba a las puertas del desarrollo. 25 años más tarde,
seguimos a las puertas del desarrollo, ¿verdad? O más lejos. Los factores que llevan a la trampa al ingreso medio se articulan en 4 categorías: desaceleración del crecimiento por incapacidad de lograr mejoras continuas en competitividad y productividad, baja calidad de la educación y lenta transferencia de conocimiento e ideas innovadoras, desprotección de los grupos más vulnerables e incapacidad de las instituciones y normas para proveer estabilidad, buena calidad de gestión y transparencia, así como una adecuada calidad en las decisiones del sistema político. Creo que tenemos las 4. Salir de esta trampa supone entonces reformas, pero también liderazgos políticos que puedan conducir al país con una mirada que trascienda la coyuntura y aborde un proyecto colectivo que convoque a grandes sectores de la ciudadanía. No cabe duda que por su trayectoria, Evelyn Matei ha demostrado esa capacidad y hoy tiene la oportunidad de ejercerla desde la moneda. Solo el tiempo dirá si esa posibilidad se concreta. Un solo ejemplo es su tenacidad. El auge es quizás una de las políticas públicas mejor evaluadas nacional e internacionalmente. Pocos saben que el trabajo incansable de Evelyn hizo que esta política prosperara. Sin ella, sin su tesón, esta política no habría dado la luz. Un trabajo de verdadera artesanía política acompañada de Edgardo Benninger, ese gran intelectual público y político chileno, permitió que dicha iniciativa política viese la luz. Es una demostración de la valía de la primera invitada a este ciclo Mujer y Política, desarrollado por el Magíster de Comunicación Política de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de nuestra universidad y del periódico La Tercera. Nuevamente, Dani, muchas gracias por estar acá. Antes de empezar, los últimos minutos de esta conversación está dedicada a que ustedes, los estudiantes que están aquí, puedan justamente hacer sus preguntas. Entonces, mientras esto vaya ocurriendo, escriban sus preguntas, las van a recoger y nosotros las vamos a leer aquí para que Evelyn las pueda contestar. Ya, aprovechemos el tiempo, ¿no? ¿Cómo está, alcaldesa? Hola. Hola a todos. Hola. Dibujemos la cancha. ¿Sigue siendo una cancha dispareja la política para las mujeres? ¿Ha cambiado, cree usted, la situación de la presencia femenina en la política? Efectivamente, cuando llegué a la política éramos 7 diputadas de 120. Si ustedes miran el primer gabinete del entonces presidente Elwin, puros hombres, ni una sola mujer. Nunca una mujer había llegado a la Corte Suprema. Recuerdo todavía cómo celebramos cuando la primera llegó y daba lo mismo que fuera, era mujer. Nunca una mujer había llegado al Banco Central. Me acuerdo cómo celebramos cuando llegó la María Elena Ovalle. Y yo también celebré cuando llegó la primera mujer a la presidencia, aunque claramente yo no había votado por ella. Y me tomó como 7 años. Yo egresé de Economía de la Católica, tuve el premio a la mejor egresada, pero me costó 7 años que me invitaran con un hombre que fue Ominami, él era senador, yo era diputada, a un programa de televisión los dos a hablar sobre la ley de presupuesto. En ese momento yo sentí que lo había logrado, 7 años. Eso hoy día ya no pasa. Pero eso no significa que esté la cancha emparejada. A las mujeres nos cuesta muchísimo más llegar a los puestos altos. Cuando llegamos, generalmente hablamos algo y no pasa nada. Y después, 5 minutos después, Pablito dice exactamente lo mismo que dijo Ana María. Y Pablito es un genio. Y a la Ana María nadie la escuchó. Y dijeron lo mismo. Eso todavía pasa. Cada día menos. Claramente estamos progresando rápidamente, pero falta todavía mucho. Y déjenme decirles que yo creo que donde más falta es básicamente qué es lo que pasa al interior de la casa. Las mujeres, nosotros cuando uno ve cualquier encuesta y uno ve
¿quién hace las compras? ¿Quién hace el aseo? ¿Quién lava? ¿Quién plancha? ¿Quién cocina? ¿Quién lleva a los niños al colegio? ¿Quién va a las reuniones de los colegios? ¿Quién acompaña a los niños al cumpleaños del sábado? Es toda la mujer. Y por lo tanto, estamos agotadas. Las mujeres estamos agotadas. Hay un índice de problema de salud mental entre las mujeres que es muy fuerte. Porque realmente las exigencias sobre las mujeres son demasiado. Y a mí me tocó estar en Suecia hace como 30 años atrás. El ministro de la mujer era un hombre. Y ellos ya hace 30 años atrás hacían énfasis en la corresponsabilidad en el hogar. Y la gente se va a las 5 del trabajo y no se considera que el que se queda hasta las 7 o hasta las 7:30 es un mejor colaborador o un mejor trabajador o que es más responsable. No, a las 5 se van todos porque hay que preocuparse de los niños, de la casa, de todo. Y si ustedes ven las cifras de natalidad en países que son muy católicos, España, Italia, las cifras de natalidad van así para abajo. Y en cambio en esos países nórdicos, donde se han preocupado del tema del hogar, de la corresponsabilidad, han logrado estabilizarlo y en algunos casos incluso aumentarlo un poco. Porque la verdad es que hoy día las mujeres, o la mayoría de las mujeres, porque hay otras que escogen otra vía, y si ellas lo escogen, aleluya, no tengo ningún problema, pero que no nos obliguen. La mayoría de las mujeres queremos participar en la política, en el trabajo, en lo que sea, a la par que el hombre. Pero si además de ese trabajo tenemos los otros 2 trabajos, única y exclusivamente nosotros, que además no son remunerados, que es el trabajo de la casa y el trabajo del cuidado de los niños, créanme que no nos la podemos. Entonces yo creo en 2 cosas. Primero, en cuotas. Yo al principio no creía para nada en las cuotas, ahora sí creo. Probablemente en forma transitoria. Pero cuando una mujer llega arriba, se preocupa de que otras mujeres lleguen arriba también. En la Municipalidad de Providencia, la administradora municipal, la que me reemplaza, es mujer. La de finanzas, la de seguridad ciudadana, la de fiscalización, la directora jurídica, la directora de planificación, la directora de desarrollo comunitario, les puedo seguir harto rato, la de educación, la de salud, todo. Y no las he escogido porque sean mujeres, porque eran las mejores para ese cargo, punto. Pero probablemente un hombre no las hubiera nombrado. Esa es la diferencia. Uno las ve, los hombres muchas veces no las ven a las mujeres. Por lo tanto, yo creo en las cuotas durante un cierto tiempo hasta que lleguemos a un umbral donde ya sea natural, pero también quiero decirles que para mí el tema de impulsar la corresponsabilidad en el hogar es fundamental, porque de otra manera, de verdad, es imposible. El trabajo, la exigencia, el cansancio, hace que finalmente muchas mujeres digan, cuando le ofrecen algo, le digan, ¿sabes qué más? No puedo más. Así que creo en esas 2 cosas. Hemos avanzado mucho, falta mucho todavía. Evelyn, y justamente pensando en eso, porque efectivamente hemos avanzado mucho. Tú dijiste, ¿no es cierto?, no solamente el cambio en los poderes del Estado, sino que hemos tenido una presidenta mujer y hoy día las figuras mejor aspectadas para una eventual carrera presidencial también son mujeres. Pero a mí me gustaría hacerte una pregunta que tiene más que ver que con la constatación de la realidad. ¿Sí? ¿Qué cambios se producen en la política cuando entran las mujeres? Yo espero que esto se mantenga, porque en la medida que somos pocas las mujeres, probablemente se da con mayor naturalidad un ponerse de acuerdo más fácil. Y eso puede ser porque todavía nos sentimos minoría. No tengo claro si el día que seamos 50 y 50, los hombres y las mujeres, se va a mantener esa posibilidad de entendernos entre las mujeres de mejor manera. Pero yo diría que las mujeres, en primer lugar, aportamos una dimensión práctica, una dimensión de la vida cotidiana, porque estamos en eso,
las mujeres. Aunque tú llegues a un puesto alto, igual te tienes que preocupar de lo cotidiano. Y por eso que creo que también es muy valioso que los hombres se preocupen de lo cotidiano, porque al final eso es lo que manda la vida de las personas y eso es lo que está mandando también la opinión de la, digamos, de la ciudadanía. Por ahora, y espero que también no cambie, yo siento que también hay una percepción de mayor honestidad entre las mujeres que entre los hombres. Y lo que sí considero que hay una mayor empatía entre las mujeres que en los hombres es el ponerse en el lugar del otro. Y por lo tanto probablemente mirar menos al contrincante como un enemigo y más como un contrincante, como una persona que puede pensar distinto. Yo diría que esas son las principales contribuciones de una mujer. Pero no tengo claro si esas contribuciones son porque somos mujeres o porque somos minoría y entonces actuamos más como minoría, actuamos más como personas que necesitamos lo que hablan, ¿no es cierto?, del velo del desconocimiento. En el fondo tú quieres buenas reglas porque tú estás en la minoría y te sientes que vas a seguir estando en la minoría y por lo tanto te interesan buenas reglas del juego. Y eso no lo sé si se va a mantener una vez que seamos más. Ojalá. Alcaldesa, hablaba usted a propósito de la visibilización. Las mujeres vemos más mujeres y por lo tanto se pueden abrir ciertas puertas que no estaban. ¿Qué otro tipo de acción activa uno puede tomar desde la política? Porque usted hablaba de cuotas. En Chile existe una cuota de entrada, más no de salida. Paridad, ese tipo de políticas públicas, ¿usted es partidaria de ellas? A mí lo que más me interesa es que haya paridad también, por ejemplo, en las empresas, que haya paridad también en las universidades, que haya paridad en la sociedad civil. No es solamente la política. La política yo creo que ha ido abriendo puertas. Yo creo que la política se ha adelantado. Hubo antes una preocupación y un crecimiento de las mujeres que, por ejemplo, en el caso de los negocios, uno empieza a mirar cuántas gerentas generales, cuántas gerentas de finanzas, sí, gerentas de recursos humanos se encuentran. Gerentas de producción, re pocas. Gerentas de finanzas, muy pocas también. Rectoras, pocas. Mujeres directoras de medios, pocas. Por lo tanto, cuando estoy hablando, no es solamente de la política, estoy hablando en todas las esferas de la vida. La política abre puertas, genera conversaciones, pone temas, pero la vida cotidiana de la inmensa mayoría de la gente se da en otro plano. Y por eso que yo pienso, digamos, por ejemplo, a mí me llama la atención la poquísima participación de mujeres en todas las carreras que le llaman STEM, ¿no es cierto?, que son la ingeniería, matemática, etc. Y eso yo creo que es algo que quizás también debiéramos promover de otra manera. Me llama la atención y uno no sabe cuál es la causa y cuál es el efecto. En las carreras que son de cuidado y que además generalmente tienen menores remuneraciones, está llena de mujeres. En las carreras que pagan muy alto, está llena de hombres. Y yo no sé si se paga poco al cuidado porque lo hacen las mujeres o qué. Pero llama la atención, por ejemplo, profesores, muchas mujeres, y la pedagogía debiera ser de los temas mejor pagados en Chile. O sea, realmente ahí está el futuro. Pero muchas mujeres. Evelyn, y tratemos de mirar un poco tu trayectoria y tu liderazgo, porque si hay algo que es común en estos 2 años de gobierno, fundamentalmente, es el tema acerca de si uno puede cambiar o no de opinión y cuáles serían las condiciones para ese cambio de opinión. Y mirando tu trayectoria, yo quisiera hacerte esa pregunta. ¿Hay algún cambio en tu trayectoria? ¿Algo que tú pensabas distinto antes, hoy día no? ¿Y por qué? Claramente yo no creía en las cuotas cuando entré. Yo sentí que yo me había ganado todo lo que me había ganado y por lo tanto no necesitaba cuotas. La verdad es que es una
mirada muy, muy ingenua, ¿no? Porque yo llegué ahí porque tuve el privilegio de una buena educación, porque me llamaba Matei y mi papá era conocido. O sea, donde yo llegué no me lo gané yo sola. Hubo muchas circunstancias que ayudaron. Y cuando uno mira muchas mujeres talentosas que no llegan, uno se da cuenta que las cuotas sí son importantes. Ese es uno de los cambios. Yo te diría que el cambio más importante que he tenido es cómo he ido percibiendo la necesidad urgente de la colaboración. Cuando yo llegué era muy de creérmelas que me las sabía todas, que en economía era esto lo que había que hacer y no esto otro. Era súper crítica, era súper pesada, era súper, en realidad sigo siendo, era muy como dura. En la medida que he ido entendiendo mejor nuestro país, la política es un arte, es un oficio. Es mucho más difícil encontrar un buen político que un buen economista o que un buen ingeniero o que un buen técnico en cualquier parte. Y lo que yo he ido aprendiendo es que en realidad lo que se necesita es generar confianza, lo primero. Es colaborar, tratar de entender lo que te está diciendo el otro. Es no creerse dueño de toda la verdad, es entender que el contrincante probablemente está viendo cosas que tú no estás viendo. O sea, es impresionante cómo una misma realidad puede ser vista de forma totalmente distinta por un ingeniero, que por un arquitecto, que por un periodista, en forma totalmente distinta por alguien que viene de una familia de derecha o una familia de izquierda, totalmente distinto si viene alguien de provincia y si ha tenido dificultades en su vida, etc. La misma realidad es interpretada totalmente distinta. Y el aprender a escuchar, el aprender a tratar de entender qué es lo que te están diciendo que les molesta. Eso es un arte, creo que es algo que se está dando demasiado poco en la política y en general en la conversación, y es algo que necesitamos con urgencia si realmente queremos transformar para mejor nuestro país. Al contrario, yo creo que justamente este tema, ¿no es cierto?, de los algoritmos, te está llevando al contrario de la colaboración, te está llevando cada vez más a tribus que solamente se escuchan y conversan entre ellos y que consideran a todos los que no pertenecen a esa tribu como equivocados, como enemigos, etc. Y por eso que yo creo que eso es lo que más necesitamos. Está en un momento súper expectante de su vida política, alcaldesa. Tiene que tomar decisiones. Hoy tiene que tomar decisiones, luego, más o menos, ¿no? Feliz si las comparte con nosotros en este minuto, al menos el timing. Pero la pregunta iba, ¿qué factores va a ponderar cuando tome esa decisión? Porque a propósito de lo que usted planteaba de que los liderazgos tienen un contenido, ¿no?, para otras mujeres. ¿Son factores que usted va a tomar cuando tenga que tomar estas decisiones importantes? Si yo les cuento cuáles son los factores que voy a ponderar, ustedes ya van a saber la respuesta. Así que voy a pasar con esa pregunta. Es bastante fácil, ¿no es cierto?, para cualquier persona que yo les diga, mire, voy a ponderar A, B, C, D, entonces la conclusión es obvia. Así que perdona, no voy a contestar. Pero va a ser colegiado, ¿no? Va a ser colegiada. Eso es lo que da a entender. No va a ser una decisión solo que usted tome en función de... No, esa es una decisión mía. Es una decisión mía donde escucho a mucha gente, donde obviamente trato de entender cuáles son las lógicas de la gente que me importa, dónde están los vecinos, dónde están nuestros funcionarios, dónde están nuestros colaboradores, dónde están obviamente los partidos, dónde está el futuro. Pero finalmente uno tiene que entender que uno de los problemas de estar en alguna posición de toma de decisiones es que la toma de decisiones, los errores y también los aciertos son más del grupo, los errores son propios. Y en ese mismo contexto, yo imagino que esa decisión difícil, que por supuesto es personal, en definitiva, pero se ejecuta en un contexto. Y ese contexto es el país, ¿verdad? Entonces, observando ese país, ¿cuál es tu diagnóstico hoy día de ese país? Y a partir de eso, ¿cuáles serían las grandes expectativas
si alguien se decide en definitiva a correr la carrera presidencial? Lo primero es que a mí lo que más me preocupa es que Chile perdió las confianzas y Chile perdió de alguna manera el sueño. Y eso es muy grave, porque perder las confianzas, o sea, cuando yo empiezo a trabajar con un equipo nuevo, en general les regalo un libro que se llama Building Trust, Construyendo Confianza. Porque siento que la confianza no es algo que yo confíe en ti porque eres amiga, sino que la confianza es algo que se construye, que se honra, en que uno se puede equivocar, que las equivocaciones se conversan y se vuelve a intentar construir la confianza. Si tú no eres capaz de hacer eso, no puedes tener un equipo. Equipo es esencialmente confianza. Chile es esencialmente confianza. Confianza de la gente de escasos recursos que supone que las autoridades trabajan en pos del bien común y no para hacerse rico ni para ganar poder. Confianza en que las cosas se van a hacer en forma bien y en forma honrada. Confianza en que tú vas a elegir a los mejores para que hagan el mejor trabajo posible, lo cual significa no necesariamente que sean todos técnicos. Yo creo mucho en la política, pero que por lo menos se va a escuchar, obviamente, cuáles son las vías alternativas, los costos, los beneficios de cada uno y va a tratar de tomar la mejor decisión. Confianza en que las instituciones funcionan. Bueno, ¿y cómo va a pensar uno que las instituciones funcionan si el ex jefe de la PDI mandaba a depositar 1,5 millones a su cuenta personal todos los meses? Y que el actual jefe de la PDI o el recién renunciado pasaba la información. ¿Cómo vas a creer que hay confianza si los políticos en el fondo están buscando financiamiento donde no debieran o donde no debiéramos, lo cual de alguna manera significa que las decisiones que tú vas a estar tomadas pueden estar permeadas por los intereses de aquellos que te financiaron? ¿Cómo va a haber confianza? ¿Y para qué sigo? ¿Cómo va a haber confianza si los empresarios buscan formas de subir artificialmente los precios de sus productos para ganar más? Obviamente en contra de... ¿Cómo va a haber confianza si lo que mucha gente siente que debiera ser lo más sagrado, los sacerdotes, están abusando de niños? Entonces, para mí el tema de la confianza es uno de los temas más esenciales en una sociedad. Y más todavía, obviamente, en el sector público. Eso se construye en forma muy lenta y con mucho esfuerzo y se puede destruir en forma muy rápida. Lo único que nos falta es algún escándalo en bomberos. Y ahí sí que ya estamos fregados. Dios quiera que no lo haya. Pero la verdad es que este actuar frívolo, esta actuación en que de verdad se ha robado, se ha abusado, y todo se ha escondido. Porque yo no quiero venir aquí a pontificar, yo no soy la perfectita, para nada. Todos nos equivocamos, pero por lo menos que haya un castigo, por lo menos que haya un perdón, o decir, lo siento, un reconocimiento. Porque me pasa, ¿no es cierto?, que yo he estado, por ejemplo, no sé quién ha estado en la población Parinacota, en Quilicura. Vayan a verlo. Uno tiene un edificio cuadradito, el otro edificio casi lo puedes tocar porque hay tan poca distancia entre un edificio y el otro. De repente en el tercer piso sale como un cototo para afuera de madera, rompieron el muro, le pusieron un cototo y está firmado en pilotes, como en Chiloé, porque no caben en el departamento en que están. Y donde tú estás en ese departamento y escuchas lo que pasa en el de al lado, en el del otro lado, en el de arriba y en el de abajo. Intimidad cero. Área verde, no sé qué es eso. Entonces me pasa que esa gente confió, hizo el ahorro, postuló a una vivienda propia y esa fue la mugre que recibió.
¿Cómo no va a haber pérdida de confianza? ¿Cómo no va a haber pérdida de confianza cuando hay alguien que está esperando para una operación y se da cuenta que en realidad la fila se la saltan por amiguismo? ¿Cómo no va a haber pérdida de confianza cuando una familia logró que su hijo o hija o su nieto estudiara una carrera y finalmente se dieron cuenta que la universidad era un fraude, que la carrera no tenía... en fin, ustedes saben de lo que estoy hablando. Hay mucha gente que confió en las reglas del juego, que jugó de acuerdo a las reglas del juego y que el resultado de las reglas del juego fue desastroso para ella. Volver a construir todo eso es un tremendo trabajo y además tiene que ser un trabajo colectivo. No lo logra una persona, no lo logra un gobierno. Tiene que ser una forma de actuar. Y por eso que yo creo que los castigos a cualquier rompimiento de confianza tienen que ser muy graves, porque para mí el romper la confianza en el fondo es horadar la democracia. Y eso es lo que no está, porque todo el mundo dice el principal problema hoy día es el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia. Sí, obviamente, esos son los principales, lo que estamos viviendo. Pero al final todo eso deriva de una pérdida de confianza en que la gente ya piensa, y la gente joven sobre todo, que sabes que más, no estoy dispuesta a estudiar 5 años en la universidad para ganar después 800 lucas cuando en realidad siendo narco gano eso en una semana. Eso es lo que a mí me complica, que en el fondo se perdió la ilusión de que por la vía correcta, que por la vía socialmente beneficiosa, se llega al objetivo. Y eso tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con que la gente confió en ciertas reglas del juego y finalmente se vio totalmente desilusionado, defraudado. Alcaldesa, usted ya corrió una carrera presidencial con una mujer. ¿Sabe? Ganó la otra mujer, Michelle Bachelet. Si todo sigue como hasta ahora más o menos en el escenario, es también probable que haya una competencia entre mujeres también. ¿Es más sobreexigida una competencia con una mujer? ¿A usted le da lo mismo que su adversario sea hombre o mujer? Me pasa que cuando uno está en una carrera, lo importante es la meta, lo importante es quiénes son los que deciden, por qué deciden, cuáles son sus dolores, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus ilusiones. Eso para mí es lo que vale. ¿Quién es el contrincante? La verdad es que no me hace demasiada diferencia. Yo más bien creo que hay que centrarse en qué es lo que la ciudadanía está exigiendo, está pidiendo, está rogando. Muchas veces me dicen que Chile es tan raro, ¿no es cierto?, que haya tenido una vuelta hacia la izquierda tan fuerte con el partido, primero el partido de la gente, después el tema, ¿no es cierto?, de la convención constituyente tan de izquierda, después un giro hacia republicano. Y entonces todo el mundo dice, esto es tan raro, y yo no creo que sea raro. Yo creo que más bien es la gente que está tratando desesperadamente de creer en algo, en alguien, y se ha visto desilusionada una vez tras otra. Eso es lo que a mí me complica. Entonces, el tema es cómo escuchar qué es lo que están pidiendo, qué es lo que están exigiendo, qué es lo que están realmente con desesperanza y con desesperación pidiendo. Y cómo tú tratas de honrar eso, lo que la gente está pidiendo. ¿Quiénes son los contrincantes? De verdad, no. Para mí no es un tema. Y pensemos entonces en los que deciden, que por supuesto es importante. Y aquí tenemos muchos jóvenes y la juventud obviamente es un actor principal en aquellos que deciden, ¿verdad? En 2 años más van a ser relevantes. Qué bueno que ahora sean, porque durante mucho tiempo no estuvieron. Y esa es mi pregunta. ¿Vale la pena estar en política? O sea, ¿vale la pena en el escenario de hoy día, en que parece que la democracia está en crisis, en que todo de alguna manera está excesivamente confuso? ¿Cuál sería el mensaje para esta generación, digamos, que es la que tiene que tomar la posta
Y otra cosa te pediría, si hay alguna anécdota, algo en tu trayectoria que a ti te hizo especial sentido para tomar la ruta que tienes hoy día y que pudieras como compartir. No es una anécdota, es una vivencia. Nosotros éramos 5 hermanos. Mi papá era capitán, era comandante, claro, todos ustedes lo conocen cuando fue general y creen que yo, por ser rusiecita, he tenido una vida regalada. Y la verdad es que no he tenido una vida así como dura, no, para nada. Pero sí, con 5 hermanos y mi papá, capitán, comandante, de verdad, no podían pagar el colegio que querían para nosotros, el colegio alemán. Estuvimos becados, semi-becados, etc. Yo estuve también becada en piano con una de las mejores profesoras de Chile. He tenido muchos privilegios, mucha suerte. Pero cuando yo tenía 6 años, 7 años, habíamos vivido en Antofagasta, en realidad en la base Cerro Moreno, y después también en lo que hoy día es Alto Hospicio, que era la base de la Fuerza Aérea en Iquique. Esa fue como mi niñez más chica. Cuando ya nos vinimos a Santiago, vivíamos en Gran Avenida, en el paradero 34, porque ahí estaba la escuela de aviación donde trabajaba mi papá. Y nosotros éramos como 7 alumnos del colegio alemán que íbamos en un mismo auto, nos llevaban al colegio alemán y nos traían de vuelta a la Gran Avenida Paradero 34. Y en esa época, estoy hablando de los años 60, yo soy muy vieja, habían mucho de lo que se llamaban en esa época poblaciones callampas, que hoy día eran peores que las tomas de hoy día, harto peores. Y a mí, yo todavía me acuerdo del dolor que sentía físico de ver a niños en invierno a pie pelado. Es algo de lo cual no me he podido zafar nunca, y espero no poder zafar nunca, porque yo sentí que eso era inaceptable, ver a niños en invierno a pie pelado. Eso, gracias a Dios, hoy día no se ve, pero se ven otras formas de miseria. Y eso es lo que me ha ido impulsando, yo te diría, en la vida. O sea, pero me ha pasado también, me acuerdo, por ejemplo, el terremoto del año 97. Yo era candidata a senadora por la 4ª región. Y fui a visitar un colegio donde estaban albergados gente que había perdido su casa. Y había una familia que había perdido toda su casa, que tenía 3 hijos. Había perdido ya 1. Y de esos 4 hijos que habían tenido, 3 tenían una enfermedad terrible, degenerativa. 1 ya había muerto. El segundo apenas se podía mantener sentado en cama. El tercero todavía podía caminar afirmándose en el muro. Y el cuarto era normal. No tenía la enfermedad, digamos, no normal, perdón. Me equivoqué en eso. Y cuando uno ve eso, esa desesperanza, que se le van a morir 3 de los 4 hijos, que perdieron la casa, que no tienen nada, y uno como candidato a senador, ¿qué le dice? No hay nada que decir, salvo abrazar. Y eso se ve a cada rato y en muchas cosas. Y me pasa que yo siento que Chile sí tiene los medios para ser una sociedad más equilibrada. Y me pasa además que yo, a pesar de que soy de centro derecha, vengo de una tradición germana, donde el cuidado de los otros, el cuidado de la comunidad es esencial. Es bien distinta la economía social de mercado de Alemania que la que se enseña en Estados Unidos. Y yo me siento mucho más ligada emocionalmente a la germana, donde tú te preocupas de verdad de que nadie se te quede atrás. Y yo siento, digamos, que eso lo necesitamos en Chile, y eso se hace con mucha seriedad, eso se hace con buenas políticas, eso no es puro corazón. El corazón sirve, sí, pero créanme, una mala política, por muy buen corazón, les quiero contar un tema. Hace muchísimo tiempo atrás, alguien decidió, ¿no es cierto?, que las mujeres que salían a trabajar necesitaban donde dejar a sus hijos. Y entonces decidieron, una cosa de muy buen corazón, que todas las empresas que tuvieran 20 mujeres o más tenían que tener y pagar sala cuna. Maravilloso, súper lindo. El resultado ha sido desastroso.
Las empresas contrataban a ¿cuántas mujeres? Y así. 19. Si ya tenían 19 y necesitaban más, ¿qué hacían? Creaban otro RUT, multi-RUT. ¿Me entienden? Entonces, la verdad es que toda esta baja participación de las mujeres en el mercado laboral, todo esto de pagarle menos a las mujeres, bueno, eso también es un problema cultural, pero se derivaron muchas cosas muy malas de una política que aparentemente era maravillosa, que quería. Entonces, la verdad es que las políticas bien hechas, en forma estricta, bien implementadas, son esenciales, pero también es esencial saber a dónde queremos ir, y a lo que queremos ir es realmente a una comunidad más pareja. Cuando hay gente que se siente dejada de lado en una sociedad, cuando hay gente que siente que no tiene nada que perder, cuando hay gente que siente que son puros privilegios para algunos y otros se llevan todo lo pesado, esa es una sociedad donde va a haber violencia, rabia, desconfianza, y así no se construye país. Antes de ir terminando, les recuerdo que hagan llegar sus preguntas, las están recogiendo para que nosotros podamos leerlas. Hablaba Me de, habían hecho otra pregunta que parece que no contesté, pero en fin. sí, que era el mensaje, porque vale la pena al final. Por ahí vale la pena. Es que vale la pena. Es que es espectacular. Cuando uno siente que ha hecho algo y que ha tocado la vida de alguien y que a alguien le ha mejorado la vida, créanme que no hay nada mejor que eso. Me acuerdo, por ejemplo, el rector Harald Bayer habló de la política GES, del auge. Y yo me acuerdo que el entonces presidente Lago nos invitó a todas las personas que estábamos en la Comisión de Salud para contarnos de este proyecto de ley auge. Y yo fui con mucha... Y voy o no voy, me está invitando el presidente que es de oposición, todas esas tonteras que uno... Y decidí ir y fuimos ahí a un almuerzo con él y nos habló de este sueño que tenía de la política auge. Y entonces él dijo, mire, hay gente que está más enferma que otra, como uno, y no hay plata para tratarlos a todos. Entonces nosotros queremos, primero, que a todos los traten rápido, porque aquí en las ISAPRE los tratan rápido, pero en el sector público se pueden demorar 2 años, a esa altura ya están muertos. Pero además queremos que puedan pagar, que sea todo razonable, y además queremos que sea con calidad. Entonces era una garantía de oportunidad, una garantía de calidad, una garantía financiera. Y donde nosotros vamos a tratar primero a aquellos cuya edad o cuya enfermedad, si que se trata rápido, salva la mayor cantidad de vida y la mejor calidad de vida posible. Y yo encontré que esto era lo más lógico que podía haber. Súper lógico. Y desde ese punto de vista, desde ese minuto, me puse a trabajar de verdad era senador Benninger, estaba ahí, a quien yo le tenía además mucho respeto y mucho cariño y mucha admiración, y estaba Viera Gallo, y hubo un grupo de senadores, y el colegio médico me acuerdo que se oponía completamente, y a mí me tocó ser presidenta de la comisión. Entonces decidimos invitar al colegio médico para que estuviera presente en todas las sesiones y viera que efectivamente había. Y créanme, cuando yo veo que a una persona la tratan a tiempo por un cáncer y que de otra manera probablemente le hubiera costado la vida, pucha que vale la pena. Así que, pero solamente en la medida que uno lo haga en forma seria. O sea, yo los invito a que se involucren, pero donde tengan algo, que puede ser el cambio climático, puede ser el deporte, algo que defender. En el caso mío era obviamente la política económica y las políticas que impactan desde ese punto de vista de la economía. Eso es lo que me ha movido, pero hay tantos otros temas, que puede ser, ¿no es cierto?, la defensa de las minorías, que puede ser la defensa del medio ambiente, que puede ser la educación, que puede ser la salud, cualquier cosa. Pero créanme, cuando se logra un cambio en la política pública que impacta a la gente, no hay sueldo, no hay premio, no hay nada que a uno le dé mayor sentido de la vida. Así que sí, échenle.
Mire, Rodrigo Espinosa, ahí no sé dónde está. Hola. Mire la pregunta que le hace. Chile confía en su imagen y su liderazgo. Y si al país le falta seguridad y sueño, ¿por qué no ser candidata presidencial? Ya, me cansaste. Jaque mate. Aquí tenemos una de educación, que es un tema muy importante en el país y por supuesto muy importante porque estamos en una universidad. Acuérdense que fui profe de matemática un año entero en un colegio en Pedro Aguirre Cerda. Enseñé matemática en primero medio y en segundo medio todo el mundo creyó que iba a ir el primer día y sacarme la foto y hacerme la linda. No, estuve el año completo haciendo clases, solamente me dedicaba a eso. No falté nunca, les hacía controles toda la semana. Y varios de mis alumnos hoy día ya se han graduado de ingeniería. Y todavía me siguen escribiendo muchos de ellos. Así que de verdad fue un año en que aprendí mucho y yo creo que mis alumnos también aprendieron harto de matemáticas. Y eso es lo que deberíamos aspirar a que a todos los niños de Chile ocurriera, ¿verdad? Entonces la pregunta tiene que ver con eso, es decir, dice, su comuna es una de las más importantes tanto en colegios privados como en colegios públicos. ¿Cómo cree que se puede afrontar la distancia enorme que existe en los resultados de la PAES y por tanto en la formación, en la educación en general, entre los colegios públicos y privados? Qué buena pregunta. Lo primero que quiero señalar es que siempre había supuesto, pero cuando fui profesora me di cuenta ya en los hechos que el talento está repartido en todas partes. Hay mucho talento. Me voy a salir un minuto. Cuando era senadora había un señor que tenía una orquesta sinfónica juvenil en una población bastante compleja de La Serena, La Antena. Y tenía una orquesta, y a mí como me gusta la música, le regalaba violines y los traje bueno, en fin, trataba de ayudar en todo lo que podía. Y él un día me dice, Evelyn, por favor, ¿puedes venir a escuchar a una niña que canta? Y yo le dije, voy camino al aeropuerto, no puedo, la próxima semana. No, me dice, la próxima semana no va a estar acá porque es de un pueblo. En fin, me desvié, yo le dije, tengo 2 minutos porque si no pierdo el avión. ¿Qué canta? Ópera. ¿Y cuántos años tiene? 12. Yo dije, 12 años, ópera. Bueno, fui igual. La niñita abrió la boca, 10 segundos. Y yo dije, no puedo creer. Me vine a Santiago, cuento corto, esa niña, ahora a principios de febrero, cantó el rol más importante de la Bohème, que es una de las óperas más emblemáticas, en el Royal Opera House, que es probablemente la mejor casa de ópera del mundo, chilena, Yaritza Vélez. Esa chica tuvo el talento, tuvo una familia que la apoyó, tuvo la suerte de que se juntó un grupo de personas que la apoyó y miren dónde llegó. ¿Y cuántas Yaritza Vélez hay en deporte que se pierden, en fútbol, en ajedrez, en matemática, en lo que sea? Muchas veces nosotros hablamos del talento solamente desde el punto de vista del colegio, de la PAES. El talento tiene muchas dimensiones distintas y son todas igualmente importantes. Y uno puede ser en robótica y otro puede ser en fútbol y otro puede ser, me da lo mismo. Talento y esfuerzo, hay que premiarlo. Siento que desde hace mucho tiempo nosotros no estamos premiando ni el talento ni el esfuerzo, no le estamos dando las herramientas. Ahora, ¿cómo logramos PAES? Miren, nosotros hemos hecho cualquier cantidad de pruebas en Providencia. Por ejemplo, estamos haciendo un test de lectura a cada niño de cada colegio nuestro de primero a cuarto básico. Y a los que están atrasados, le vemos la velocidad lectora y la comprensión lectora. Cuando vemos un niño atrasado, contratamos profesores, como profesores particulares, 3 veces a la semana, 20 minutos, un profesor con un alumno. La verdad es que los resultados en cuanto a comprensión lectora y velocidad lectora se dispararon. Curiosamente, no nos aumentó el CIMSE.
¿Y saben qué es lo que sí nos aumentó el CIMSE? Cuando los niños se sentían queridos, cuando los niños sentían que tenían algo entretenido en el colegio, cuando querían a sus profesores, cuando querían a sus compañeros, nos dimos cuenta que sí, una cosa es el aprendizaje, pero las ganas de rendir bien tienen mucho que ver con el aspecto emocional. Entonces, la verdad es que estamos aprendiendo mucho. Por ejemplo, mis mejores amigos todavía siguen siendo amigos del colegio. Pero ¿qué pasa? Yo fui al colegio alemán y tuve los mismos compañeros desde primero básico hasta cuarto medio. En cambio, en la educación pública, la tómbola, como le llaman, digamos, en pre-kinder. Después, otra, muchas veces, ¿no es cierto?, para la enseñanza básica. Y después, nuevamente, una mezcolanza entera de enseñanza media. Nadie tiene esos amigos que te acompañan durante toda la vida escolar y que generalmente son tu soporte anímico y tu soporte emocional durante toda la vida. Entonces, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, teníamos un colegio que era solamente básica, hoy día ya salen en cuarto medio. Estamos tratando de fusionar, o sea, ya fusionamos, un jardín infantil con un colegio de enseñanza básica, de tal manera que todos sigan juntos. Queremos fusionar enseñanza básica con enseñanza media para que todos sigan juntos. Estamos tratando de reforzar, en fin, lo que les estoy tratando de decir. El rendimiento no es solamente PAES y el rendimiento no es solamente aprendizaje, es también las emociones. Yo creo que nosotros en Chile nos preocupamos demasiado poco de lo que son las emociones y ellas influyen demasiado en nuestra vida. Mire, difícil. Perdón, me alargué, pero es que me apasiona la educación. Mire, alcaldesa, ¿cuál es su posición sobre el feminismo? ¿Lo defiende? ¿Está de acuerdo? ¿La representa? A mí me carga que haya cualquier grupo que por sus características sea tratado distinto. No acepto que se trate de forma distinta a una persona que sea gay, o que sea trans, o que sea mujer, o que tenga la piel oscura, o los ojos así, o los ojos así. Somos seres humanos. Entonces yo entiendo el feminismo como una lucha por tratar de tener mejor una cancha más pareja. Y yo creo que efectivamente tenemos que tratar de tener una cancha más pareja en todo. También entre la gente que nació en una familia más pudiente y una familia menos pudiente. O sea, yo siento, digamos, que debiéramos tratar de apuntar a una sociedad donde ojalá todos tengamos oportunidades lo más parecidas posible, independientemente si eres mujer o hombre. Así que todo lo que signifique ir disminuyendo brechas, yo estoy de acuerdo. Y aquí, mira, en orden al tiempo, voy a hacer un mix de varias preguntas, pero el tema de la confianza es un tema que aparece muy recurrentemente aquí. ¡Qué bueno! Súper bueno. Entonces, dos áreas, una más concreta y una más amplia. La más amplia, varias preguntas dicen que están completamente de acuerdo, que esa es una falencia de nuestro país, pero que más allá de la teoría, que están muy de acuerdo, ¿cómo? O sea, ¿cómo se restablece la confianza en las instituciones hoy en Chile? Y lo segundo, del libro que dabas a leer en la municipalidad, ¿alguien lo ha leído? Parece aquí el de la confianza, el que tú le entregabas. Se llama Building Eso. Trust. ¿Qué Y uno de los autores es Fernando Flores. ¿Qué que cosa fue senador. específica? Dice aquí, ¿cuál fue la mayor enseñanza o qué destacarías de ese libro en concreto? La principal enseñanza es que sin confianza no se puede construir nada. Y lo segundo es cómo se construye y se mantiene la confianza. Porque van a haber momentos en que esa confianza se va a poner a prueba. Porque yo puedo actuar de una manera teniendo cierta información en la cabeza, y el que lo recibe puede tener otra información y puede sentir que lo que yo hice quebró la confianza, ¿no? Y eso pasa porque uno a lo mejor hace algo con una intención, el otro supone otra intención y se quiebran la confianza, y eso pasa en el día a día. Pasa en las amistades, pasa entre los hermanos, pasa entre las parejas, pasa a cada rato entre los seres humanos, justamente
porque la realidad no es una sola, la realidad es la que uno ve de acuerdo a sus creencias y sus emociones. Y entonces, ¿cómo la restableces una vez que se ha roto? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo conversas? ¿Cómo actúas? ¿Cómo reaccionas? Eso es. Básicamente, mantener viva la confianza cuando alguna cosa la ha roto. Y de verdad se los recomiendo. ¿Y en las instituciones, Evelyn? Y en las instituciones, bueno, a mí me han criticado mucho porque yo le tengo buena a Nicolás Cataldo, comunista, ministro de Educación. Y le tengo buena, creo en él, de verdad. No es una cosa para ganar votos ni para hacerme la linda. Creo que es una persona que sí piensa distinto que yo, creo que en algunas cosas está equivocado, él cree que yo soy la equivocada, pero en fin. Pero creo que poder conversar, y créanme que he conversado muchas veces con él sobre el futuro de la educación, y probablemente tenemos mucho menos diferencias de las que aparecen en público. A mí, al final, lo que me atrae de una persona a poder conversar es sentir si lo que está buscando es el bien en algo, el bien común, o si está buscando poder, o si es un charlatán, o si es una persona bastante frívola. Entonces yo siento que me puedo entender bien con una persona seria, que razona, que conversa, que no te descalifica de entrada, independientemente de cuál sea su partido político. Me pasa que con los que yo conecto es con la gente con la que siento que puedo conversar. Aunque piensen totalmente distinto, aunque tengan fines distintos, etc. Pero eso es lo que a mí me hace conectar, mucho más que el que sea de un partido o del otro. Y creo que las confianzas se van construyendo haciendo. Es como las virtudes, haciendo. Nosotros, por ejemplo, tenemos en este momento un consejo municipal en Providencia que está 5 y 5. Hay un comunista, 2 frente amplistas, un demócrata cristiano y la exalcaldesa. Y por otro lado, son 5 más bien de este lado. Y les quiero decir que la mayoría de las votaciones se dan por la unanimidad. Porque básicamente hemos aprendido a escucharnos, hemos aprendido a respetarnos. Cuando hay algo que todavía falta información, yo no esfuerzo la votación, retiro de la tabla, les mando la información. Y finalmente no es tan difícil ponerse de acuerdo cuando uno tiene un objetivo claro. Es cierto que las decisiones municipales son menos políticas que una decisión, por ejemplo, en el Congreso. Y en ese sentido es más fácil ponerse de acuerdo. Pero yo también creo que el tema de la confianza, el hecho que el de al lado, el del frente, no sienta que tú estás tratando de fregártelo, que le estás ocultando información, que estás poniendo gente que no necesita para que te haga la campaña. Todo eso de alguna manera va creando confianza. Pero es básicamente un quehacer cotidiano. Y la otra cosa es que uno también tiene que confiar. Nosotros, por ejemplo, cuando estamos preocupados de la seguridad ciudadana, nosotros hablamos con la PDI, hablamos con los carabineros, hablamos con la fiscalía, tratamos de sentarnos todos en una mesa. Ayer estábamos, por ejemplo, en una mesa donde estaban todos los directores de los hospitales públicos que están en Providencia, viendo cómo podemos crear un distrito de salud, donde no sea solamente el edificio del hospital, donde nos preocupemos dónde va a vivir la mamá del niñito que está con cáncer, dónde va a poder jugar con ese niño que está enfermo, dónde, en fin, dónde van a estar los laboratorios. Entonces creo que es la conversación finalmente, la conversación obviamente con toda la información sobre la mesa y con mucho respeto, la que crea la confianza. Mire, para cerrar hay hartas de contingencia, pero vamos a hacer una en donde se transforma un poquito más en gurú, porque aquí hay alguien que quiere empezar una carrera política, no dice su nombre. ¿Por dónde se empieza? Por decidir qué es lo que te interesa. ¿Cuál es tu pasión? Mi pasión siempre ha sido la economía y el tema de la pobreza, de la equidad. Esa es mi pasión. Desde ahí me planté. Eso es lo que estudié. Eso es lo que he tratado de hacer toda mi vida, en la forma lo más seria posible. ¿Cuál es tu pasión?
¿Tu pasión es el deporte? Bueno, aprende todo lo de las políticas públicas de cómo fomentar el deporte. ¿Tu pasión es la educación? ¿Qué es lo que está mal? ¿Qué es lo que está bien? ¿Qué es lo que han hecho los países que han salido adelante? Yo siento que la política no es una política por sí mismo, es una política desde la pasión por algo. La pasión es la equidad, ok. ¿Cuáles son los países más equitativos? ¿Cómo lo lograron? ¿Es con educación que lograron la equidad o es con subsidio? ¿O es una mezcla? Tu pasión es que ojalá las regiones sean más equitativas con Santiago. Bueno, ¿cuáles países? Entonces, es primero desde el estudio. La pasión es básicamente desde algo que tú quieres lograr. Bueno, muchas gracias Evelyn por haber venido. Creo que quedan un montón de temas, así que tendremos que invitarla de nuevo, porque por lo menos por preguntas no nos quedamos cortas. Muchas gracias a la tercera, a Gloria por acompañarnos y nos veremos en otra parte cuando vuelva la segunda parte del ciclo.